que necesita la iglesia del Señor? No, primero algo más. Revelación. Dice Daniel 12, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero la iglesia del Señor en este tiempo no quiere actuar, no quiere esforzarse. Amén. Una iglesia no esforzada es una iglesia que está orando, que está velando, que está ayunando, que está predicándole a las almas. Porque ¿cuántos saben que el Señor viene pronto? Amén. Las señales se están cumpliendo. Amén. Yo no sé cuántos ven noticias, pero vemos las cosas que están pasando, los terremotos y las cosas que están pasando. Y algo muy grave, hermano, que vi un día de estos, que estábamos orando por Turquía, pero decía un pastor que le escribió un misionero de Turquía y le dijo que 2 semanas antes del terremoto, 24 hombres, por ser cristianos, públicamente los mataron y derramaron su sangre por declararse cristianos, por negarse, hermanos, a renunciar a Cristo. La palabra se está cumpliendo, ¿cierto o no? Estamos en los finales de los días, pero la iglesia del Señor está dormidita entre pañales. Amén. Entonces, cuando la iglesia busca la revelación de Dios, va a ser un pueblo que se va a esforzar para actuar, porque se va a preocupar, hermano. ¿Cuántos tienen hijos inconversos? Esposo, esposa, primos, tíos, abuelos, padres, hermanos. Y si no conocen a Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Y nosotros no nos importa si mueren sin Cristo. El asunto es grave. Dígale al que está a la par, el asunto es grave. Necesitamos revelación de Dios. Así que vamos a orar en esta mañana para que el Espíritu de Dios sea el que dirija esta clase. Recuerde que es escuela dominical. Hoy no quiero hacer una clase magistral donde solo yo hable. Vamos a participar todos. Amén. Póngase de pie. Gloria al Señor. Padre precioso, en esta mañana, Señor, damos gracias porque nos permites tener un lugar donde venir a aprender de tu palabra, donde venir a compartir, donde poder, Señor, escuchar tu voz, tu palabra. Estamos aquí en esta mañana y necesitamos que el Espíritu de Dios sea el que nos hable. Necesitamos, Señor, que tú nos reveles, Señor, las cosas que están sucediendo, que podamos entender, Padre, que podamos percibir, Señor, lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, porque dice claramente: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. Danos un corazón sensible, danos un oído atento, Señor, y danos la disposición para obedecer tu palabra. Padre, atamos todo aquello que quiera en esta mañana robar tu palabra, todo lo que nos quiera robar el conocimiento de Dios. Necesitamos, Señor, conocerte a través de la palabra. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor, y te pido que me des sabiduría, Señor, para poder dar la clase en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos el domingo pasado, hermanos, que Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, para que la iglesia de Éfeso recibiera sabiduría y revelación y conocimiento de Dios. Amén. Entre más nosotros nos metamos aquí en la palabra y le busquemos, más Él se va a revelar a la iglesia, más usted va a conocer al Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos en Apocalipsis capítulo 1. Yo no soy escatóloga. Es más, le pedí ayuda al pastor Selvin hoy para la clase en algunas cosas, pero yo quiero ser obediente a lo que el Señor quiere enseñarnos. Amén. Vimos en el capítulo 1, hermanos, de que vino revelación de Jesucristo y que Dios le dio esa revelación para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta revelación que Dios le dio a Juan? Que los siervos conozcan qué es lo que va a pasar. Amén. ¿Quiénes son siervos del Señor? ¿Cuántos siervos hay en este lugar? Gloria a Dios. Entonces a Dios le interesa que usted conozca, que yo conozca las cosas que están sucediendo. A Juan se le da esa revelación en el capítulo 1. Si usted gusta puede irlo leyendo.
Y Juan debe escribir esa revelación a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles eran? A ver los nombres de las iglesias. Éfeso. Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, el trabajo que hoy vamos a hacer, en el capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a ver el comportamiento de las 7 iglesias, ¿verdad? Pablo estaba de vacaciones, era en una isla, ¿cómo era? ¿Qué estaba haciendo Pablo en una isla de vacaciones? Juan, están aquí. Juan estaba cautivo por causa del evangelio porque había una gran persecución a las iglesias. Y Juan había sido llevado ahí preso. Y él estaba ahí solo, abandonado. Y estaba diciendo, ¿para qué vine? ¿Quién me tiene a mí metiéndome en las cosas de la religión, verdad? No, él estaba adorando al Señor. Dice, al instante yo estaba en el Espíritu, dice en el capítulo 4, ¿verdad? Juan estaba adorando al Señor, Juan estaba orando a Dios y buscando al Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos tribulación y somos perseguidos? Buscamos al Señor, ¿estamos seguros? Arduamente por amor de mi nombre. O nos quejamos, o alegamos, o ya no vuelvo a la iglesia, esto no sirve, ¿para qué me metí yo a ser evangélico? Porque queremos un evangelio sin cruz, ¿verdad? Un evangelio sin pruebas, un evangelio sin tribulaciones. Pero es necesario que a través de las pruebas y las tribulaciones nosotros, hermanos, lleguemos a conocer al Señor, porque ahí es donde Él se va a manifestar a nuestras vidas. Y Pablo estaba ahí por causa del evangelio, sufriendo, hermanos, prisión. Juan, perdón, estoy con Pablo en la mente. Gracias, hermana. A ver, ¿qué significan los 7 candeleros de oro que Dios le mostró a Juan? Quiero ver quién se acuerda. Las 7 iglesias, ok. Es un repaso. ¿Qué significan las vestiduras largas y el cinto de oro que tenía vestido aquel personaje que Juan vio? Vimos los significados. Las vestiduras largas significan las vestiduras sacerdotales. Según Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que se presenta delante del Padre no con sangre ajena, sino con su propia sangre para justificarnos. Jesucristo es sacerdote, pero también es rey. Ese cinto de oro que Él tiene es la autoridad como rey y señor. Ese personaje estaba vestido con vestidos blancos, dice vestiduras largas hasta los pies y con un cinto de oro. ¿Qué significa el cabello blanco del anciano de días que estaba ahí? Cabello blanco como lana, como nieve. ¿Ah? Sí, pero el cabello blanco, ¿qué significa? Significa eternidad y sabiduría de Dios. Amén. Dios es eterno y Dios es el Señor de la sabiduría, el dueño. Él no tiene sabiduría, Él es el Dios, el dueño de la sabiduría. Amén. Sus ojos como llamas de fuego muestran su omnisciencia. Muestran, hermanos, que Dios todo lo conoce, que a Dios no se le puede engañar, que Dios todo lo escudriña con su mirada. Él en esta mañana está escudriñando cada uno de nuestros corazones y de nuestras mentes. Amén. Y juzga. Sus ojos como llamas de fuego. Habla de un juicio que va a emitir, porque Él conoce el corazón del hombre. Amén. Y también habla, hermanos, de lo que significa los pies, que son como bronce bruñido. Dice en Romanos 16:20 que Él aplastará en breve al enemigo. Es la autoridad que tiene para aplastar a sus enemigos. Amén. Y en Malaquías 4:3 también habla de eso. Su voz como estruendo de muchas aguas. Habla de la autoridad que Él tiene al hablar, hermano.
Y también habla de una espada aguda que sale de su boca, en la autoridad de su palabra. Amén. Esa espada aguda que sale de su boca dice que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos. Vea el poder que tiene nuestro Dios, y a veces no le tememos, hermano. No tenemos temor, a veces tenemos a Dios como el chiquillo los mandados. Tenemos a Dios como, si no me contesta le hago berrinche y es que me tiene que complacer, ¿verdad? Pero Él es Dios. Y la iglesia ha dejado de tener ese respeto y esa honra para Dios. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Habla de 7 estrellas. Dice que esas 7 estrellas representan. ¿Quiénes se acuerdan? ¿Qué representan las 7 estrellas? Representan los 7 ángeles de la iglesia, ¿verdad? A la que fue dirigida la carta. Y representa también, dice, bueno, las 7 estrellas, la espada aguda que sale de su boca, la palabra de autoridad, y su rostro como el sol. Hermanos, que Dios es luz. Dice que los que miraron a Él fueron alumbrados. Eso lo vimos el domingo, ¿verdad? De Él mana luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, eso es un pequeño repaso de lo que vimos. Ahora yo quisiera pedirle a Eliezer que me haga los grupos. No sé cuántas personas hay, porque son 7 iglesias las que vamos a estar viendo en el capítulo 2. Que son la iglesia pasa por esa etapa, pero el reproche tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa dejado? Hay veces yo busco una herramienta y la busco donde la dejé y no aparece. Y yo pregunto, pero ese el orden suyo. No, es que yo la dejo aquí. Entonces, dejado es algo voluntario. No es que olvidó, sino que lo dejó voluntariamente. El primer amor, la gente lo deja voluntariamente. El consejo, recuerda donde has caído. Como dice el mensaje de Pablo a la iglesia de Éfeso, porque Él nos ha sentado en lugares celestiales. Entonces imagínense de dónde cae la persona que deja el primer amor. Están ligando, ¿verdad? Porque es un mensaje de Pablo a la iglesia de Éfeso, y aquí estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Entonces va por ahí. Recuerda por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, tenemos que volver a lo que hicimos antes. Un llamado: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos que ser dóciles. Y la promesa: al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida. No sé qué tipo de árbol será, pero yo quiero comer ahí. Continuamos con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, el receptor, el ángel de la iglesia de Esmirna, igual, ¿verdad? Es el ángel. Un saludo al emisor, no encontramos saludo tampoco. Una alabanza por sus obras. Dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Qué bonito, ¿verdad? El Señor le decía, era una iglesia que era muy pobre, muy atribulada, pero el Señor le dice: tú eres rico. Espiritualmente eran ricos, ¿verdad? Tenían una riqueza espiritual.
aunque tenían tal vez mucha pobreza material, física, pero ellos eran ricos. Y también era una iglesia que padecía mucha tribulación. Dice que, pero tú eres rico y yo conozco tus obras y tu tribulación. La tribulación que ellos sufrían era la blasfemia de los que decían ser judíos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás. Era una iglesia perseguida. Por eso el Señor la alaba por ser una iglesia valiente, ¿verdad? Una iglesia que a pesar de su sufrimiento, tribulación, permanecía firme en la fe. Eran difamados, perseguida. Y el consejo que le da el Señor le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. El Señor le dice: está bien, están pasando tribulación, están pasando problemas, situaciones, pero no teman en nada de lo que vas a padecer. Y les dice: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Entonces le dice: no temas. Este es el consejo que da el Señor: no temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces vemos que, hermanos, el Señor siempre es fiel, porque ellos, a pesar de su persecución y pruebas que iban a pasar, el Señor les aconseja que no teman y que fueran fieles al Señor hasta la muerte, que fueran fieles hasta la muerte. Aquí de una vez se lo subraya el Señor: sé fiel hasta la muerte, igual que nos dice ahora nosotros el Señor. Gracias a Dios que nosotros no tenemos todavía persecución, ¿verdad? Como le pasó lo que contaba la pastora ahora en donde hubo este terremoto, que mataron a 24 misioneros en una plaza, los exhibieron, los mataron por ser siervos de Dios, misioneros, y vea cómo les vino castigo a esa nación de Turquía. Pero fueron fieles a esto, que mataron hasta la muerte, porque no negaron al Señor. Entonces nosotros, hermanos, aquí, o sea, no hay justificación para que nosotros nos apartemos del Señor. Tenemos que ser fiel hasta que el Señor venga. Y la recompensa de la promesa es: yo te daré la corona de vida. El llamado, me brinqué el llamado. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese es el llamado, ¿verdad? El que tiene oído, el Espíritu Santo en esta mañana también nos está hablando a nosotros a través de esta iglesia. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No sabemos, hermanos, si vienen tiempos difíciles donde ya podemos ser perseguidos. Y entonces el Espíritu Santo nos dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la promesa es: al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, no sufrirá daño, no se quedará para la segunda venida de Cristo en la gran tribulación, sino que será levantado en el rapto. Dios les bendiga. Grupo 2, grupo 2. No, hermana, no diga eso es malo. No me dejen solito, por favor. Amén. Ella dice que, hermana dice que lee la segunda, gloria a Dios. Ve, esos son los escuderos que yo ocupo, que están atrás mío. Amén. Gloria a Dios. Bueno, a nosotros nos correspondió, la iglesia de Pérgamo y la de Tiatira. En la iglesia de Pérgamo, cuando habla del receptor, a lo que nosotros podemos entender, nosotros vemos dos receptores. Uno, porque el gran yo soy dice que le está hablando a Juan directamente. Escuché la voz que dijo yo soy. Entonces es Jesucristo el que le está hablando a Juan. El receptor ahí sería Juan. Pero si lo vemos del ámbito de la carta, el que escribe la carta es Juan, y el receptor sería el ángel o pastor de la iglesia de Pérgamo.
¿verdad? De Juan. ¿Juan? No, yo dije Juan. Dije Pablo. Bueno, no sé, pastora, se pega entonces. Sí. Gloria a Dios. El saludo del emisor, no encontramos un saludo, ¿verdad? Como las salutaciones que hace Pablo en sus cartas. Pero encontramos el encabezado de la carta, como empieza la carta, entonces así tiene, me imagino que ese es el saludo. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y de donde moras, en donde tienes el trono Satanás. La alabanza que pone ahí a esta iglesia que le dice las cosas buenas que haces como iglesia es: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Amén. Siempre podemos rescatar algo bueno y algo malo. En este caso el Señor le dice: tienes cosas buenas, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero también tienes cosas malas. Y dice: tengo contra ti que tienes gente ahí que tiene la doctrina de Balaam, que enseña a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a la fornicación. Entonces, esta doctrina de Balaam, si nos vamos a la Biblia, dice que Balaam fue un profeta de Medianita al que se le pagó para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero cuando llegó y se presentó ahí, no pudo maldecir. Dios no se lo permitió. Dice que de su boca salía solo bendición para el pueblo. Porque cuando Dios está en el asunto, hermano, sea la persona que sea, tenga el don y el ministerio que tenga, pero no se mueve sino en la voluntad de Dios. Entonces, esa doctrina de Balaam es la que hace tropezar a los hijos de Dios. En una iglesia, hermano, en una iglesia había gente que hacía tropezar a los hijos de Dios. Imagínese, hermano. Entonces, y también dice: les enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo qué cosas, hermanos? ¿Qué cosas han sacrificado a los ídolos? A los santos, los rezos. ¿Qué más? Son dedicados a quién, a un santo, ¿verdad? Entre comillas. Imagínense, entonces le dicen a la gente: no se preocupe, coma de eso, no le va a pasar nada. Pero eso está dedicado a ídolos, a idolatría, amén, a demonios. Entonces, hermano, mejor no comamos de eso. ¿Va? Qué buen consejo vamos rescatando de esta iglesia. Voy rápido. Y a la fornicación. También la doctrina de los nicolaitas. Ahí casi no pude enfocarme un poquito más, no, porque nos faltó tiempo, ¿verdad? Esa de los nicolaitas, ¿cuál es, pastor? ¿Usted conoce? ¿Perdón? Poder del pueblo. Imagínese. El consejo: arrepiéntete, o yo vendré y pelearé contra ellos con la espada. Oiga, qué consejo. Un llamado: el que tiene oído, oiga. Amén. Una promesa: el que venciere, daré a comer del maná escondido. Y una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nadie conoce. El que venciere va a recibir eso. Amén. La iglesia de Tiatira. Si no, usted me auxilia. Dios me les bendiga, hermanos. Me toca la iglesia de Tiatira. El receptor, estamos hablando ahí de Juan, seguimos con Juan. Y había el otro que es el ángel que le hablaba a la iglesia de Tiatira. Un saludo al emisor, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies como bronces bruñidos, dice esto. Una alabanza por sus obras. Ahí encontramos las alabanzas, ¿verdad?
Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia. Y tus obras postreras son más que las primeras. Ahí vemos, ¿verdad?, que en estas obras nos hablan del amor. Primeramente el amor, ¿verdad? Como nos dice el Señor, amor y fe. Y luego viene el servicio. Ahora, un reproche. Tengo contra ti Jezabel, la profetiza. Ahí un consejo. Ahí vemos que el Señor siempre nos aconseja de que arrepiéntanse los que con ellos adulteraron. Darán a cada uno conforme a sus obras. Lo que tienes, reténlos hasta que venga, ¿verdad? El Señor nos mandó a la iglesia a arrepentirse. Un llamado. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El llamado es lo que el Espíritu quería decirle a la iglesia: que se arrepintieran, que no adulteraran, que no fornicaran. Una promesa. La promesa estaba ahí, dice que al que venciere y guardaras mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones. Ahí salía lo de la estrella de la mañana también, ¿verdad? Es la estrella que sale al amanecer, en la mañanita. Gloria a Dios. Bueno, eso sería todo de parte de nosotros. Sí, la hermana hasta que sea así. Grupo 3. Sí, 1, 2. Está bien. Sí, 1, 2, sí. No, sí, ayer, hoy, bien. Bendiciones, hermanos y hermanas, niños y niñas presentes esta mañana. Bueno, vamos a compartirle lo que nosotros por aquí encontramos, trabajamos muy arduamente, mucho ayuno, mucha oración, ruego para que las preguntas o las respuestas estuvieran correctas. Somos aquí, estamos presentes el grupo 3. Entonces, nosotros estuvimos por aquí buscando, resolviendo sobre la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, del versículo 7 al 13. Dice: un saludo al emisor. Esto está abierto a correcciones, ¿verdad? Los errores pueden aparecer por ahí, somos humanos y ahí estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos en un ambiente de aprendizaje. Entonces, ahí cualquier corrección ahí que el equipo tenga, ahí me dice también. Un saludo al emisor. Yo conozco, el receptor, primeramente, la iglesia de Filadelfia. Un saludo al emisor. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Una alabanza por sus obras, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de mi prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Un reproche. Esta iglesia de Filadelfia, no me golpee Biblia, yo estoy portándome bien. Esta iglesia no le encontramos algún reproche porque es como de las que más fuertemente han estado siguiendo a Jesucristo y al Señor, entonces pues no le encontramos ninguno. Un consejo: retener lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Un llamado: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así es que, adelante. Así es.
Y una promesa, al que venciere, yo lo haré columna en el templo, mi Dios, y del templo de mi Dios, y nunca más saldré de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la Nueva Jerusalén. Eso sería, y vamos con la iglesia de Sardis. Ok, entonces ya que democráticamente sigo yo, dice que el receptor es la iglesia de Sardis. Un saludo a la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, y que 4, pues, a ver. Dice, sin embargo, algunos de la iglesia de Sardis no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque ellos son dignos. Yo lo leo en una versión, traducción lenguaje actual, entonces puede que suene diferente. Ok, una alabanza por sus obras, pero tienes unas pocas personas en Sardis que han manchado sus, ya lo dije, perdón. Un reproche tengo contra ti, porque no he llamado tus obras perfectas delante de Dios. Bueno, un consejo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están, ¿cómo? Las que están por morir. Luego, un consejo es el que dije, un llamado. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y una promesa: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y eso es todo. Muchas gracias. Gloria a Dios por cada grupo que participó. A mí me toca, quedó solita la iglesia de la Odisea. En la iglesia de la Odisea dice que el receptor es Juan, y el saludo del emisor es de parte del Dios Padre y de Jesús. En el versículo 18 habla que es Jesús a la iglesia de la Odisea. Una alabanza. La iglesia de la Odisea no tenía ninguna alabanza, no estaba haciendo nada bien, no estaba agradando a Dios. Reproche, dice, tengo contra ti. ¿Qué tenía Dios contra la iglesia de la Odisea? Que era una iglesia tibia. Cristianos tibios, que les da igual ir al culto como no ir, adorar como no adorar. No necesitaban de la presencia de Dios, ¿verdad? Tú dices, yo soy rico. Ellos decían, yo soy rico, tengo todo. Tal vez era una iglesia bien bonita, bien decorada, con su cerámica, con sus cosas bonitas, pero ahí no estaba la presencia de Dios. Dice, no necesitaban nada de Dios, porque ellos se creían que lo tenían todo. Y también le dice, y no sabes que tú eres un pobre, desventurado, miserable, y de toda esa lista que viene ahí, ¿verdad? No reconocían que eran necesitados de Dios. Era una iglesia independiente de Dios. Si nosotros vamos a San Juan capítulo 15, que dice la palabra, separados de mí, ¿podrá la iglesia estar sin la presencia de Dios? ¿Verdad que no? Como el candelero de oro, si no tenía aceite no podía alumbrar. Entonces muchas veces puede haber una iglesia muy bonita, con muchas cosas, con grupo de danza, grupo de alabanza, con gente que habla muy bonito, pero no está la presencia de Dios, porque es una iglesia que piensa que no necesita buscar a Dios en oración, en ayuno. No es una iglesia que se somete a Dios. Entonces era el reproche que Dios le daba a la iglesia, una iglesia que estaba confiada en sí misma. Luego viene el consejo, dice, uno de los consejos es que de mí compres oro refinado.
en fuego. Número 2, necesitas comprar vestiduras blancas para vestirse y que tu desnudez no sea expuesta, tu vergüenza, ¿verdad? Número 3, necesitaba también ungir sus ojos con colirio. ¿Por qué? Porque era una iglesia ciega que no podía ver, no podía discernir, no podía reconocer. Y le dice, número 4, sé celoso y arrepiéntese. Dios le manda a la iglesia a tener un arrepentimiento. Por eso nosotros, hermanos, sentimos aquel día llamar al pueblo a tener un arrepentimiento. Se le hizo una convocación a la iglesia, hermanos, de que debemos de humillarnos y arrepentirnos delante de Dios. El llamado dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Por qué? Quiere decir que el Espíritu Santo o el Señor que les estaba hablando estaba allá afuera, lo tenían allá afuera, no estaba dentro de la iglesia, no estaba con ellos. Y Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. A veces le recetamos esa palabra al inconverso, pero esa palabra es muchas veces para la iglesia que no deja al Espíritu Santo moverse en medio de ella. Amén. También el otro llamado es el que tiene oídos para oír, oiga, atienda, escuche lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Y la promesa que hay dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la iglesia de la Odisea. Ahora yo quisiera preguntarle, ¿le gustó el estudio hoy? Ok, quiero pedirle al hermano Selvin que él pase y nos dé un poquito ahí de lo que el Señor le ponga acerca de lo que hemos visto. Pase, hermano Selvin. Aleluya. Que el Señor me los bendiga a todos. Me ha llamado la atención bastante este estudio, esta forma de estudiar la palabra y sobre todo este tema. Porque ayer que me decía, ayer no, antier creo que fue, que me decía la pastora que necesitaba que le ayudara un poco sobre este tema, me gustó bastante porque le dije yo a ella, tiene mucho que ver con la enseñanza que tengo que impartir hoy en la noche, va de la mano. Y bueno, no les voy a adelantar mucho porque esto lo vamos a ver en la noche, pero sí está muy relacionado, porque este estudio de las 7 iglesias, hermanos, es una biografía, o mejor dicho, una radiografía del estado de la iglesia actual. No solamente la iglesia del Asia Menor. El Asia Menor era el territorio. Este territorio geográficamente estaba ubicado donde hoy es Turquía, donde acaba de suceder el terremoto. Yo no soy de las personas que me gusta llamar la atención o figurar como pasa hoy en día con muchos, que cuando pasan las cosas suceden, siempre andan diciendo, porque yo lo dije, y comienzan a acomodar cuestiones ahí para hacerle... para llamar la atención. Ustedes conocen mucho lo que pasa con los falsos profetas hoy en día, pero realmente sí, el domingo que estaba en Honduras, en la iglesia de Honduras, yo lo dije, pero no, como estaba fuera del tema, no quedó grabado, no evidencia, pero sí, hermanos, el Señor ha estado inquietando sobre estos eventos que están sucediendo y que están pronto a suceder, y hay que estar alertas, hermanos, hay que estar alertas. Por eso es que quiero ver si inicio un poco un estudio sobre escatología, o sea, los eventos finales, pero vamos a iniciar desde muy atrás. Y así que entonces, cuando vemos nosotros el estado de las 7 iglesias, hermano, ahí vemos una radiografía del estado en que se encontraba en aquel momento,
y realmente nos describe a nosotros también el estado de la iglesia en este tiempo. Hay una forma de ver lo de las 7 iglesias que desde el inicio de que la iglesia de Cristo se fundó sobre esta tierra, y cuál sería, o sea, la iglesia de la Odisea representa la iglesia final, la que estará en el momento del arrebatamiento, pero dolorosamente la iglesia de la Odisea no es la que se va en el arrebatamiento, es la que se queda. En este momento hay 2 iglesias sobre la tierra, una iglesia verdadera y una iglesia falsa, una iglesia que cumple, una iglesia que ama a Dios, que vive en el orden de Dios, que es la iglesia de Filadelfia, la única iglesia que no tiene ningún tipo de reproche, la única iglesia que califica. Amén. Correcto, junto con Esmirna. Entonces, pero en el tiempo actual, imagínese usted cuando nosotros vemos la última iglesia que aquí se escribe, que es la iglesia de la Odisea, una iglesia, hermanos, que describe exactamente la condición espiritual de la iglesia que en este momento está sobre la tierra. Usted ve que hoy en día la mayoría de congregaciones son arrogantes, son materialistas, ¿verdad? Se ha quitado lo espiritual para colocar lo material, y esa iglesia describe exactamente ese estado espiritual. Hoy en día la mayoría de los predicadores de las congregaciones están llenas de arrogancia, llenas de orgullo. La finalidad de ellos solamente lo material y no lo espiritual. No buscan el crecimiento espiritual, sino el crecimiento económico. Y es exactamente lo que sucedía con esa iglesia. O sea, que allí el Señor estaba describiéndonos que este sería el estado moral de la iglesia en el último tiempo. Y nosotros tenemos que tener un sumo cuidado de darnos cuenta si estamos en la iglesia de la Odisea metidos, o si estamos en la iglesia de Filadelfia o en la iglesia de Esmirna. ¿A cuál nos parecemos nosotros? O sea, entonces, esto es un llamado, hermanos, a tener mucho cuidado y mucha prudencia. Por ejemplo, las cosas que aquí se le reprochan, como el hecho de la doctrina de Balaam. ¿Cómo sabemos, cómo vamos a encontrar esto? Bueno, conociendo qué fue lo que pasó con Balaam, como lo explicaba el hermano Eliezer. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué hizo para ponerle el obstáculo al pueblo de Dios? Y eso mismo es lo que sucede en la actualidad. Hoy en día hay una forma que el cristianismo de mucho sensualismo, de mucha liberalidad, y eso es lo que ellos promulgaban, liberalidad, que al final Dios perdonaba todo. Y sí es cierto que Dios perdona todo, pero si nos arrepentimos y dejamos de hacerlo, porque aún con la mujer adúltera, que mujer que le llevaron al Señor, dice, sorprendida en adulterio, esa mujer, es cierto que el Señor le aplicó la gracia, no la ley, sino la gracia, y la perdonó, pero le hizo una advertencia y le dijo: vete, ninguno te condenó, bueno, yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. Y entonces esa es la doctrina correcta, pero la doctrina que estaba introducida en aquel momento era o sea, que Dios todo lo permitía. Y era el mismo problema también con los nicolaitas. Los nicolaitas era una doctrina herética que permitía la liberalidad, el sensualismo. Ellos con los gnósticos fueron los que introdujeron ese sensualismo en la iglesia, o sea, de no obedecer a la autoridad primeramente de Dios y luego de la persona que Dios colocaba en la iglesia, porque Dios siempre tiene a alguien a quien le ha entregado la autoridad para administrar y que le tiene que dar cuentas a él. Pero los nicolaitas enseñaban lo contrario. Decían ellos: no, el pueblo es el que gobierna, el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide, porque la palabra la palabra nicolaita viene de la unión de dos palabras griegas, una que es la nico, que significa gobierno o el que domina, y laos, que viene de pueblo, o sea, el pueblo domina. Y yo creo, hermanos, que esto es una de las cosas también que ha hecho mucho daño
en la actualidad, donde las congregaciones, hermanos, la gente pone reyes y quita reyes, pone pastores y quita pastores. Cuando el pastor no le gusta, cuando el pastor le empieza a socar la cuerda, entonces ya ellos toman la decisión y dicen: no, el pastor no nos parece, que se vaya. Y así sucede. Entonces, no es así, hermano. Nosotros no somos una democracia. La iglesia no funciona por democracia. No es el pueblo que gobierna. La iglesia es una teocracia. Es Dios quien gobierna y es el que establece reyes y pone reyes. El que dice quién es el que tiene que estar en un lugar y quién es el que no. Cuando Dios dice: esto no me parece, Él es el que quita, que tiene que quitar, y pone al que tiene que poner. Entonces, hermanos, esas doctrinas son fatales en la iglesia. Y hoy en día eso es común. Entonces, tenemos el caso de la iglesia también, que permitió a esta mujer Jezabel que tomara control y dominio. Imagínense. Entonces, hoy en día eso es tan común y tan popular. Yo conversaba con la hermana Aide ayer sobre esto, y le decía: no es que Dios esté en contra de la mujer, ni es que Dios no pueda usar a una mujer. Claro que sí, para Dios, tanto la mujer como el hombre tienen un valor igual. Pero a Dios que es Dios, ha decidido que es en el hombre que tiene que recaer la autoridad. Y ayer en la reunión de varones el pastor también nos hacía énfasis en eso. Puso el ejemplo de Adán. Cuando Eva pecó, o sea, no fue Adán el que fue seducido por Satanás, sino Eva. Pero Dios no llamó a Eva para reclamarle, sino que llamó a Adán. ¿Por qué? Porque en él había caído la autoridad, hermano. Entonces, hoy en día nosotros vemos que esto se ha vuelto tan común y tan popular, quebrantar los mandamientos de Dios y las disposiciones y las reglas de Dios. Y yo, igual que en la noche que tengo que exponer esto, yo le decía a la hermana: yo admiro la actitud de ella, que a pesar del conocimiento que tiene, a pesar del llamado que tiene, ella no minimiza al pastor. No trata de decirle, como yo he visto esto en tantos lugares, hermanos. Yo son casi 30 años de servir al Señor, y entonces he visto que en muchos lugares los pastores, hermanos, son figuras decorativas. Nada más están ahí solo por como tener un póster. Y no debe ser así, hermanos, sino hay que respetar la autoridad de a quien Dios se la delegó. Y yo me pongo de ejemplo, que les digo: a pesar de tener un llamado, a pesar de tantos años de ministerio, a través de todo lo que el Señor me haya usado a mí, pero yo respeto a este hombre, lo respeto y lo obedezco, porque él es la autoridad que Dios ha puesto sobre mí. Y entonces, y eso es lo que Jezabel allí irrumpió ese principio de Dios. Y ella vino y colocó al pastor como plato de segunda mesa, como decir: usted ahí cállese, que usted aquí la que mando soy yo. Entonces, ahora, ¿cuál es el gran problema que puede existir aquí? El problema que existió, hermano, es que Jezabel cambió no solamente esa norma de la autoridad, sino también la enseñanza. Y ella enseñaba cosas que eran contrarias a la palabra de Dios. Qué bueno por las personas, hermanos, que se mantienen fieles en la enseñanza correcta, y eso es lo que debemos nosotros de buscar. Así que entonces el problema de Jezabel radica ahí, en que ella estaba enseñando lo que no era permitido, y tanto la doctrina jezabélica como la doctrina de Balaán, y también la doctrina de los nicolaitas, las tres tienen algo en común, que era permisividad, permitían cualquier cosa, violentaban el principio de la autoridad de Dios, y enseñaban liberalidad. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en el primer concilio que existió, que fue el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, que se reunieron los apóstoles para tomar decisiones sobre situaciones difíciles que habían en la iglesia. Por ejemplo, se estaba permitiendo, lo que decían hoy el pastor, se estaba permitiendo el comer cosas sacrificadas a los ídolos, cuando Dios eso siempre lo prohibió. Y entonces habían muchos judíos que habían ingresado a la iglesia gentil diciéndoles que no, que eso no era pecado, que eso era permitido, y tuvieron que tomar una decisión, hermanos, y se prohibió
exactamente lo sacrificado a los ídolos, igual que la fornicación, o sea, el pecado sexual. Hoy en día, hermanos, eso es uno de los pecados que más daña a la iglesia en la actualidad. Hermanos, y aún pastores, hermanos, pastores que de trayectoria y cayendo en las redes de la sexualidad pecaminosa. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha vanidad, porque hay mucha liberalidad, porque hay mucha gente que se dedica a servir de tropiezo. Yo pienso que si en una iglesia tiene un orden, mantiene ese orden de respeto a la palabra del Señor, hermano, y yo creo que la enseñanza que voy a compartir en la noche nos va a explicar mucho sobre esa actitud que trajo todo el primer juicio sobre la tierra, que fue el diluvio. Nosotros debemos de cuidarnos bastante de eso. ¿Por qué? Porque el pecado sexual, hermano, como Balaam lo introdujo a los pueblos de Israel, lo introdujo Jezabel, ha hecho tanto daño en la iglesia. Mucho. Tenemos que cuidarnos de eso. Como las mujeres tienen que ser prudentes, y también los hombres, porque hoy en día los hombres se han vuelto también metrosexuales. O sea, personas vanidosas, personas que les gusta llamar la atención, que les gusta, o sea, son narcisistas, creo que les dicen, los que se adoran a sí mismos, los que buscan la manera de decirle: yo soy hermoso, yo soy guapo, soy inteligente. Entonces ahora eso es, hermano, algo que es tan popular en los púlpitos. Entonces ya no solo las mujeres caen en el error de la vanidad y del sensualismo, sino también los hombres. Y otro problema que hubo aquí en estas iglesias, hermanos, fue que es un problema actual, de que hay mucha gente prepotente, orgullosa, llena de vanidades mentales, y que ellos creen conocer las profundidades de Satanás. Eso fue otra cosa que se encontró en estas iglesias. Hermano, hoy en día hay tanta gente que se llena la boca hablando del poder o de la capacidad que tiene, de los lugares que puede introducirse, y olvida realmente que a nosotros no nos interesa tanto conocer o saber las profundidades de Satanás, sino las profundidades de nuestro Dios. Hermano, a mí me impresiona más una persona que venga, que me diga que ha pasado 14 horas en la presencia de Dios en un monte buscando el rostro de Cristo, a que me diga que viene 40 días y 40 noches de ayuno peleándose con el diablo. Eso me impresiona menos. No me impresiona nada. A mí me impresiona cuando alguien habla de que acaba de estar con el Señor, que viene realmente de conocer las profundidades del Señor, no las profundidades de Satanás. Mire, hermano, hoy ve que hay congregaciones enteras, y hay personas que se mofan hasta de hablar con el diablo. Vea, cuando hacen una liberación, yo he escuchado hombres que se ponen hasta a hacer entrevista al demonio, a entrevistarlo y a decirle: demonio, ¿qué le gusta a usted? Ay, a mí me gusta que la mujer se pinte, que la mujer aquí. Y oigan, hermanas, hermano, ¿qué podemos obtener de información de un demonio? Si la Biblia dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira, y la gente dice: no, es que el Señor mismo un día entrevistó a un demonio. No lo entrevistó, simplemente le hizo una pregunta, y la pregunta fue una verdad a medias. Ese demonio no dijo toda la verdad, no dijo realmente quién era. Lo que él habló en nombre de todo el equipo que había adentro: Legión me llamo. Y entonces hacer una doctrina, hermano, de un texto o de algo que sucedió ahí, no se puede. Y eso fue lo que pasó con las iglesias en aquel momento, que habían hecho doctrinas, hermano, de cosas por experiencias personales. No, eso no es correcto. Así que tengamos muchísimo cuidado, hermano. Tengamos el ejemplo de estas iglesias para aprender nosotros y no caer en lo mismo: sensualismo, pecados sexuales, orgullo, quebrantamiento de los principios de la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. Yo me alegro, me siento contento, me siento feliz de pertenecer a la iglesia Monte de Sión. ¿Por qué? Porque he encontrado, hermanos, que esta es una iglesia sufrida, es una iglesia humilde, es una iglesia, hermano, que sigue adelante a pesar de los embates, de la lucha. O sea, esta iglesia es como la iglesia de Esmirna o como la iglesia de Filadelfia. Y gracias a Dios que no es como la iglesia de la Odisea, porque si no hace días me hubiera salido corriendo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Bendiciones, hermano. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Muchas bendiciones. Amén.
Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Así que qué lindo, ¿verdad? Que el Señor nos exhorta con su palabra, que Dios se mete con nosotros, que Dios trata con su iglesia. Si Dios trata con usted, porque usted es interesante, importante para Dios. Dios ama a su pueblo, a sus hijos. Amén. Eliesito, vamos a quedar despedidos. Los niños, tomen. Entonces ya yo termino, entrego. Espero que les haya gustado la enseñanza. Gloria a Dios. Así rapidito, vamos a pasar a los chicos. Yo sé que están cansaditos. Amén. Pero